Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues pensaba que se quedaría callado Broso, pero no contaba con que Pigmen iba a terminar respondiéndole de esta manera y se va contra Broso por dichos sobre la dictadura de AMLO y va en contra de los hechos. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que tremendo debate se dio también con el mismísimo Ciro Gómez Leiva, que al parecer no le gustaba mucho lo que 824 el mismísimo Epigmen Ibarra en su cara y en su propio programa. Y todo comenzó así, de esta manera. Lo que hago es un acercamiento a lo que me parece paradójico del pensamiento de la oposición. ¿Tendría que hacerse realidad lo que más temen para que se acerquen a la realidad y tengan alguna posibilidad de ganar? Tendrían, fíjate qué paradoja, que perderlo todo para poder ganar. México tendría que ser no Venezuela, no Cuba, más allá. El de López Obrador tendría que ser una dictadura execrable que persigue, mata, censura a periodistas, opositores. No estarían organizando otra marcha como las otras que han organizado sin problemas de ningún tipo con la autoridad. Broso no estaría en la mañanera, en una dictadura, estaría en la cárcel. En una dictadura, Claudio X González hubiera perdido sus empresas, se las habrían expropiado. Una dictadura de corte, digamos, comunista, que es como la que quieren venderle al público. Aquí hay una dictadura, un gobierno autoritario, una amenaza contra la democracia. Y hay una crisis económica brutal. Si lo que dice la derecha conservadora fuera cierto, el país habría explotado. Habría explotado. Como si lo que decía la izquierda, como les gusta llamarse, de López Obrador hace tiempo, fuera cierto, no habrían llegado. Y los 600 periodistas, Ciro, sí. Los 600 periodistas muertos durante el gobierno de Salinas. O sea, de eso se hablaba. Sí. Se leyó la lista, la leyó Carlos Payán en el Congreso. Sí. ¿Esos eran excesos? No. Eso era testimonio de lo que pasaba. Igual Salinas, que Aguas Blancas. ¿Pero a dónde vas? A lo que voy es que en realidad lo que estamos viviendo es una situación totalmente distinta. Hay un gobierno al que tachan de autoritario, que resulta que apela continuamente a las consultas y que las ha establecido en el marco constitucional. Y entonces dicen, esas encuestas no son encuestas, son consultas y están en la ley. Es un vengativo. Pues no, porque Felipe Calderón no está siendo perseguido, ni Peña Nieto. Y se preguntó a la nación si querían que hubiera juicio. Yo participé en eso porque yo estoy convencido de que debieran ser juzgados. Pero López Obrador dijo, yo soy jefe de Estado y como jefe de Estado, mi tarea no es perseguir, sino construir hacia adelante. Un presidente con estos márgenes de popularidad podía haber dado un quinazo y de más alto nivel, y no lo hizo. Y con la prensa, perdón, insisto, una cosa es que te digan en la mañanera no estoy de acuerdo y mientes y estás diciendo tal cosa, y otra cosa es que llamen por teléfono a la estación y pidan que te censuren. Como sucedió con Carmen Salinas, con Carmen Aristegui el sexenio pasado, o como sucedió con Gutiérrez Vivó y como sucedió con en este sexenio gente. ¿No llaman? ¿No llaman? Yo no creo que llamen. Bueno. ¿Te han llamado?
A mí no. Bueno. Tampoco me llamaron de otros sexenios. A mí no me han llamado. A mí no. Bueno, pero ¿qué tal el pacto por el silencio? ¿Qué tal el pacto ese de la violencia? No fue un pacto por el silencio, fue un pacto para cuidar, precisamente cuidar los que se consideró en ese momento excesos frente a la cobertura de la violencia. Esa noche nosotros hicimos en Milenio Televisión el mismo noticiero que la noche anterior y el mismo que el día siguiente. Fue un acuerdo a cuidar las palabras, no fue un pacto para dejar de presentar la información. Pues la realidad... Marzo del 2011. A mí la realidad me parece que los discursos de todos en ese foro tienen un sesgo. Todos los que participaron ahí tienen un sesgo. Yo me hago cargo del mío, revísalo. Hay que revisarlo. Escribí un texto ese día. Hay que revisarlo. Y insisto, ni la elección del 2006 fue severamente cuestionada por la prensa, ni la guerra fue severamente cuestionada por la prensa. No, perdón. Bueno. Perdón. Bueno. Se quemaron los papeles electorales, se procedió a instaurar ahí un gobierno a fuerza, cuando había evidencia y denuncia y muchas cosas, y todavía hoy no se acepta, todavía hoy, ¿no? Tema entre tú y yo diría suficientemente discutido ya para seguirlo pero suficiente tocando. Porque no es lo mismo que lo mismo. No es lo mismo que lo mismo. Pero lo que no entiendo es a dónde vas. ¿Están enojados porque Broso los critica? Yo no estoy... No, ¿quiénes están enojados? Yo estoy hablando de lo que me parece y te lo dije. Me parece una paradoja. ¿Por ellos tan temido? ¿Por quién? ¿Por Broso? Me parece una paradoja. Saludos al querido Víctor. Saludos. ¿Quién teme ese infierno? ¿Quién lo teme? Ellos. ¿Quién es ellos? Lo que la derecha conservadora de lo que habla es de un país roto, deshecho, de una dictadura, de un gobierno autoritario, antidemocrático. Y eso va contra los hechos. Bueno. Eso va contra los hechos. Entonces, lo que hablo, y digo aquí, es que qué paradójico el pensamiento del discurso de la derecha. Para que pudiera ganar y se acercara a la realidad y prendiera entre la gente, tendrían que estarlo perdiendo todo. Todos ellos. El peso tendría que estar hundido. Y con el peso, las empresas de muchos de los más feroces López Obradoristas, anti-López Obradoristas, tendrían que estar hundidos. El desempleo tendría que ser galopante, el malestar social terrible y la violencia social en las calles tendría que ser incontrolable. La represión a la oposición tendría que estar desatada. Nada de eso sucede. Yo estoy de acuerdo. Ya está. Bueno, yo no estoy hablando, mi discusión no es contigo, mi discusión es precisamente con los que sostienen esas posiciones. Y les digo, qué curioso, si se hiciera realidad lo que ustedes prevén, lo hubieran perdido. Lo que ellos prevén, yo. Lo que ellos prevén. Lo que ellos prevén. Y ese es el infierno por ellos tan temido. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa, retomamos el tema y vemos otros. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta propuesta que está haciendo el presidente de presentar en un par de semanas, el 5 de febrero. Ayer dijo 10 iniciativas de reforma y poco lo que viene. Pigmenio, si quieres cerrar tu comentario sobre lo que escribes hoy, el infierno por ellos tan temido. Creo. Tienes hasta 2 minutos. Antes de ir a pausa. En lo que quisiera insistir es que los datos de la realidad son distintos a los que están en el discurso opositor. Y sostengo, desde la vez pasada te lo dije, que el discurso opositor se ha endurecido. Entiendo que así tiene que ser. Por la campaña electoral. Pero entiendo también que en la democracia la verdad pesa
pesa más que la mentira. Y lo que está sucediendo es que en la guerra sucia, en la guerra psicológica, el objetivo primordial es confundir al enemigo. Pero suele suceder que quienes diseñan la guerra sucia terminan confundidos ellos mismos y se creen sus propias mentiras. Eso está pasando con la oposición, por eso es tan desacertada, porque no entiende, que no entiende. Vamos a ver, ya cada día falta menos para ver si fue desacertado o no fue desacertado, y si entendían o no entendían nada. Ya faltan 4 meses. Falta 4 meses. Y vuelvo a la medio. paradoja. Sí. Tendría que hacerse realidad el infierno que tanto temen. Es decir, tendrían que estar siendo perseguidos, encarcelados, reprimidos, sus empresas expropiadas, para que tuviera cierta realidad lo que dice. Vamos a pausa, continuamos. Pigmenio, entonces el infierno por ellos tan temido, concluimos con esta reflexión que hacías antes de ir al corte. Sí, creo que la oposición, cualquier oposición, en un proceso democrático, con un pueblo que merece ser informado. Para la elección del 2024. Con la Él verdad. es Hay la mafia hechos del poder. relevantes que mostrar. Él es de el que uno y tiene otro el lado. presupuesto usándolo a favor de un Y partido. no manipulado, que la guerra sucia es un proceso muy común en los procesos electorales, pero que debe ser cancelado. Porque infundir el miedo, sembrar el odio, no es la mejor manera de echar adelante un proceso democrático. Pero ¿quién está sembrando el miedo? ¿Quién? El discurso. Xochitl. El discurso del domingo de Xochitl Xochitl, anda Sí. así, paralela a Milei, con la libertad. Como si la libertad en México estuviera amenazada. También es una candidata, pero sembrando el miedo. Pero hay una estrategia de la que hablamos la semana pasada, que yo siento que la línea dura, el calderonismo, hay una mezcla. La carta de Guadalupe Loaesa hizo que se volviera a poner el huipil, pero con un discurso endurecido. ¿Te parece? Me parece. ¿El discurso del domingo endurecido en qué? ¿En qué términos? ¿En qué términos fue endurecido? En general el tono, la estridencia del discurso, y es poco analítico porque lo analítico no resiste el punto de vista de análisis de la derecha de la realidad. No tiene conexión con esta realidad. Y entonces está cargado. Es una apuesta ideológica y la ideología es una versión parcial del mundo. Es una campaña, pues si no todos. Sí, pero insisto, las campañas en una democracia madura que va consolidándose debieran funcionar con otros criterios. Fíjate lo que escribe hoy en las mismas páginas que escribes tú en Milenio, Héctor Aguilar Camín, dice, habla sobre precisamente el discurso de Xochitl del domingo y dice, la narrativa incluye un diagnóstico de los fracasos del gobierno y un tono de combate que no había. Pues es una campaña. El tono de combate que no había es precisamente de lo que hablo, el endurecimiento del discurso que va acompañado por una acción en redes, que va acompañado por un crispamiento general en las redes, en general. Las siempre crispadas redes. No, pero también en WhatsApp, también en muchos siempre instrumentos. crispado WhatsApp. Bueno. Sí. ¿Cuándo no ha estado crispado WhatsApp? Pero hoy hay un diseño que está operando y que está operando con cierta eficiencia en un sector, en una minoría. Por eso digo que la guerra psicológica tiene un problema. No confunde al enemigo, confunde al amigo también. Pues lo veremos. Pero dice, por ejemplo, tomo lo que está usted diciendo, una de las hipótesis que hoy maneja Raimundo Riva Palacio en el Financiero precisamente remarca esto, esta inquietud aparentemente en Palacio Nacional de que esté permeando
el discurso de la inseguridad, como en su momento lo hizo el presidente. El presidente hablaba de pacificación, pero hablaba de inseguridad. Hoy pareciera, insisto, es hipótesis de Raimundo, que este discurso que usted bien dice, lo acaba de decir, en una cierta base estaría permeando con preocupación. ¿De qué? Sí, ya él está sentado en el escritorio de López Obrador y oye cuando habla López Obrador y dice estoy preocupadísimo por la seguridad y entonces al mismo tiempo tiene el don de la ubicuidad. Está sentado con el secretario de Defensa y escuchando a los dos hablar por teléfono. Ese es el periodismo que hace Raimundo Riva. Pero Raimundo ha hecho y hace. Bueno, pero por Dios. Pero sí ahora resulta que tiene fuentes que le informan de lo que sucede íntimamente con el presidente. Íntimamente, no en su círculo cercano. Entonces, lo que yo creo, si hubiera esa preocupación, no hubiera puesto el presidente la perorata de Broso y se hubiera quedado callado haciendo así. Mira. Eso hizo. Pero finalmente, ¿qué hizo Broso? Hizo un episodio más de los que hace todas las semanas. Hizo su trabajo y dijo, es un dictador. Le dijo dictador a López Obrador. Qué grave, qué terrible. Es grave porque es mentira. Y quien escala primero, como todos los trabajos grave porque es mentira, es grave porque es la continuación del peligro para México, porque es la línea discursiva existente en las redes, porque se habla de cosas que no son ciertas, porque se retrata un país que no está como lo diagnostican. Si estuviera el país como... El grueso de los mexicanos no van a apoyar ese mensaje y no van a votar por ellos dentro de 4 meses y medio. Y ciertamente así va a suceder, estoy seguro que así va a suceder, pero esto contamina el proceso democrático, esta insistencia en la guerra sucia sí contamina el proceso democrático. ¿Por qué? Porque la democracia debe manejarse sobre razones, argumentos, propuestas y verdades, y no sobre mentiras, inferencias y rumores y noticias falsas. Esa proliferación crea un clima muy pernicioso que no infecta. En el último año ha afectado la actividad de la sociedad, la vida cotidiana de la sociedad. Un rumor. El que se te ocurra en el país. Insisto, ¿Cuál? Afecta a una minoría, la enferma, a esa minoría la enferma. Y no conviene en este país que haya... ¿Esa minoría quiénes son? ¿Es el equipo que rodea? No, esa minoría son los que votan por la derecha conservadora. Pues si es tan minoría, ¿cuál es el problema? Van a ser derrotados. Porque de todas maneras, esa minoría en ese nivel de enfermedad y de obsesión, crea un clima ríspido y crea un clima que propicia la violencia política de otro tipo. Y eso no hay que hacerlo. La violencia política que estamos viendo es otra vez grupos criminales matando políticos. Y no tiene nada que ver con Broso. No tiene absolutamente nada que ver con la violencia. Esa es la violencia política. La violencia que hemos política visto este año y podemos revisar cada uno de los 4 o 5 casos. Estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de la violencia donde matan a las personas. No, yo estoy hablando del clima de violencia que puede justificar otro tipo de acciones. Estoy hablando de lo que ya pasó. Así se previene. Bueno, el crimen organizado está ahí desde hace mucho tiempo y está operando y nadie dice cómo nació el crimen organizado, ni cómo se desarrolló, ni la responsabilidad de Felipe Calderón. Hay un silencio muy conveniente. ¿De quién? De todos. ¿De quién? Tuyo, Ciro. ¿De dónde? Sí. Si yo llevo desde el 2006 hablando del tema. Sí, pero ahorita. Sí. ¿Y qué quieres? ¿Que me ponga a hacer ahorita un análisis del 2006 en vez del 2024? Hacer el análisis del 2024, hacer el análisis del 2024 implica no perder de vista lo sucedido.
en el 2006, porque de eso estamos pagando. Muy bien, entonces Porque no hablemos de las personas secuestradas la semana pasada, hablemos de la génesis. No, de la no, violencia. no simplifiques. No, sí simplifique. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. No reduzcas mi argumentación de manera tan simplista. Tu argumentación es reduccionista. No, perdón. No le dan Mi cubren el origen de la mi violencia. argumentación tiene que ver con cuando se interpretan los hechos que suceden. Hoy también hay que vincularlos con el origen, la génesis, la forma en que nacieron estos hechos. Eso hay que hacer. Se puede en este momento marcar una génesis en el 1 de diciembre del 2018, cuando asumió este gobierno. Ya pasaron 5 años. Y lo que quieren con ese discurso es analicen el pasado. Que ya lo hemos analizado, no solo lo hemos analizado, Epigmenio, lo hemos cronicado y lo hemos documentado, hemos documentado por muchos años. Ahora, en vez de que hablemos de Texcapilla, quieren que hablemos de Genaro García Luna. Nadie. Entonces, hay que hablar de Texcapilla. En Palacio Nacional. Este plan o esta propuesta de reformas que ha perfilado el presidente López Obrador. Quiero hablar un poco de la circunstancia social. Uh-huh. Ciertamente hay un problema de inseguridad. Yo sostengo que ese problema de inseguridad tiene que ver con la forma en que fue enfrentado y tiene que ver con la corrupción y la impunidad imperantes en el régimen neoliberal. Y ese es un problema estructural profundo que no ha podido ser resuelto y cuya resolución ahora se cifra en atender las causas. Eso toma más tiempo. No hay que dejar de hablar de Texcapilla, hay que hablarlo. Y se hace, se informa, se dice. No se niega que eso sucede. No hay que dejar de hablar de Acapulco. Pero hay que también decir que en Acapulco el crimen organizado, desde hace muchos años, tenía tomado el puerto. Y ahora hay 14,000 hombres que están tomando posesión del puerto, de las Fuerzas Armadas, y hay una disputa. La extorsión es una derivación del crimen organizado que se vuelve muy rentable y muy fácil de operar, porque es un hombre con una pistola. No son células, no es poder, no. Es un hombre con una pistola que puede crear zozobra, inquietud y que puede matar. Entonces es más difícil de combatir porque se pulverizó el crimen organizado para hacer la extorsión. En eso hay que atacarlo. Y hay que atacar la violencia en su génesis. ¿En dónde? En el hogar, con los valores. El reforzamiento de valores es esencial en una sociedad, porque los sicarios tienen un dolor desde pequeños. Han visto la violencia, han crecido con ella, la han mamado. Y eso también tiene que ser atacado. Y los jóvenes tienen que tener oportunidades y tienen que tener acceso a empleo digno. Y los ancianos tienen que tener pensión. Y todo eso se está haciendo hoy. Sí, en lo que 190,000 millones de dólares a los jóvenes. Da frutos, hay que seguir viviendo este miércoles, mañana jueves, pasado mañana viernes. Pero la simplificación está: abrazos, no balazos. Dicen, abraza a los delincuentes. Nadie ha dicho abrazar a los delincuentes. Es abrazo a la sociedad, a los valores, recuperación de lo que nos hace seres humanos. El crimen deshumaniza, como deshumaniza la corrupción. Entonces se trata de recuperar lo esencial. Y me parece que la guerra sucia parte de un principio: deshumanizar al adversario, volverlo menos que cosa. Y eso es lo que no debe seguir operando. La oposición tendría posibilidades de ganar en tanto se quitara todos los prejuicios anticomunistas. El anticomunismo tiene menos sentido que el comunismo. Ninguno de los dos existe. Te repito lo que te dije hace 8 días. Yo veo los discursos, una buena parte de los discursos de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum todas las tardes, noches. Yo no veo nada de discurso anticomunista en Xóchitl Gálvez, pero bueno. La libertad, esta cosa de la libertad y de los abrazos, no balazos, la forma en que habla de la inseguridad. Porque le dijeron, métete a la inseguridad, métete a ese asunto. Eso es lo que hay que explotar. Pero pues faltaba más. Asociado con eso, diseñaron la campaña de redes, que es un linchamiento masivo y una deshumanización de adversarios. Somos adversarios políticos, no somos enemigos. Al enemigo se le aniquila, al adversario político se le gana y se convive con él. Bueno, vamos a ver si tienen la capacidad, el talento de convencer a 20 y tantos, 25, 27 millones de mexicanos, no una minoría,
y conseguir los votos suficientes para ganar la elección, que es ya pasado mañana. Oye, antes de concluir, las iniciativas del presidente, ¿has tenido tiempo de revisar el tema o quieres que lo toquemos la próxima semana? Pues mira, me gustaría tocarlo la próxima semana, aunque creo que está inscrito en una recuperación de los pendientes y una especie de lanzamiento hacia el futuro. Porque obviamente todavía tiene una oportunidad. Si se obtiene la mayoría calificada, estas reformas tienen posibilidades reales de ganar. Pero el presidente las quiere, según hemos entendido, quiere que pasen ya. Y si en este periodo que empieza en 2 semanas. Sí, pasan en este periodo, y si acaso no se logran, hay la oportunidad inmediata de volverlas a presentar o de seguirlas discutiendo. 2 vueltas. Es una especie de lanzadera, de un atarrayazo para atraer y para poner la agenda legislativa. Fíjate que me parece muy interesante que la agenda legislativa se vuelva una discusión pública generalizada, no de unos cuantos, no de opinadores, no de las páginas editoriales, sino que la gente discuta lo que se discute en el Congreso. Entonces lo vemos en... Lo vemos en otro días. Nos quedan todavía dos miércoles antes del 5 de febrero, dijo el presidente, creo que es lunes, nos quedan 2. Sí, es una forma, me parece... ¿Es la próxima o dentro de 2 semanas? Me parece una forma muy democrática de celebrar la Constitución del 17, diciendo, aquí hay trabajo legislativo por hacer. Y estas son iniciativas del Poder Ejecutivo que presento a discusión en el Congreso. Eso me parece que es la mejor forma, más que discursos huecos, son hechos. Entonces vamos a ver si progresan, si no progresan y qué efecto tienen también en la elección. Porque es un llamado al plan C. Qué bueno que ya te estás peleando otra vez con el Pigmenio. Yo no estoy peleando con el Pigmenio. Discutimos a veces sobre ciertos temas. Pues sí. Y al menos de mi parte, yo creo que ciertos temas, ciertas discusiones con el Pigmenio, de mi parte, no sé de la tuya, siento que ya están suficientemente discutidas, al menos en este programa. Yo creo que no, Ciro, que hay que seguir discutiendo. Híjoles. Porque hay que volver y volver y volver para encontrar salidas juntos. O sea, nada más sano que la discusión y el debate. Sí. Nos queda la palabra. Entonces, y como es mientras tengamos la palabra, nos queda todo. ¿Y qué hay en este pensamiento de derecha conservadora exacerbado? Cállenlo, sáquenlo. ¿Cómo no? Bueno, en el tuyo. No, y en Twitter. Sí. ¿Y cuál es la demanda? Ciro, estás perdiendo rating porque tienes ahí a ese tipo. Textual. En el mío no. Textual. En el mío no. Y en el mío se enojan y dicen, ya no te voy a escuchar, pero te escuchan pero aquí no se pierden un miércoles. Hoy empezó en la mañana diciendo, es miércoles, no vamos a escuchar a Ciro, porque está el impresentable de Pigmenio y le ponen además, y vienen los insultos y escalan los insultos, lo que te he dicho ayer muchas dijo veces. Arturo Saldívar que a él los insultos lo tienen muy sin cuidado. Ahí en esa silla, a esta hora más o menos. A mí también. Sí. Lo que te quiero decir es que en el insulto y la forma en que se maneja el insulto hay estrategia. Y esa estrategia parte de un principio. La deshumanización del adversario, su conversión en algo menos que cosa. No por nosotros, lo hemos dicho pero hay una tendencia. Qué gusto tenerte aquí, fortaleces este programa y a veces se dan discusiones y ya. Pues sí. Y aquí nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo día. Y bueno, gracias a ¿o tenías algo más? No. Básicamente, insistir en esto. Hay psicólogos, semiólogos, todo un equipo que está diseñando. Al presidente de la República le dicen el cacas. A mí me dicen epixerdo. ¿Qué le decían a los judíos? ¿Cuál era la representación de los judíos en la Alemania nazi? Fíjate, las analogías sirven, el estudio de la historia sirve. Los nazis deshumanizaron a los judíos para facilitar su extinción, su exterminio. Era una estrategia. Esa estrategia está operando en redes ahorita. Y lleva es la tiempo. Estrategia de redes de toda la vida. Oye, lo que dicen, lo han dicho de mí, y no me gusta a mí ponerme como referencia desde el 2008, 2009. Hombre, si me dedicara a hacer el inventario de eso. No, yo lo que quiero hacer énfasis en una cosa. No hablo por mí. Lo que estoy tratando de analizar es un fenómeno político, sociológico que está en marcha y que me parece peligroso. Las elecciones son una contienda democrática pacífica.
Sí, ojalá. Entre ojalá, seres- y no por Morena, no por Xóchitl Gálvez, ojalá. Entre por semejantes. la parte, las zonas del territorio nacional donde la presencia de los grupos criminales es muy fuerte. Ojalá. A mí esa es la violencia que me preocupa, Sí. porque esa es la que está matando gente. A mí me preocupan las dos violencias porque se retroalimentan. No estoy- Porque se retroalimentan. No, no, Sí